buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta semana comenzaba Manos Unidas con su campaña que hace todos los años. Como siempre nos trae el testimonio de un misionero o misionera para conocer más de cerca pues cómo ayudan a otros países, a los más vulnerables. Esta noche tenemos la suerte de contar con la misionera Regina Zapata, misionera de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, también conocida como Misioneras Lauritas. Muy buenas noches, Regina, es un placer poder tenerla aquí en este plato. Buenas noches, muchas gracias por la invitación que me hacen a esta campaña y también a esta entrevista. Esperamos que tengamos muchos éxitos para contarles muchas cosas. Muchas cosas y muchos proyectos que se están llevando a cabo. Antes de meternos en ese proyecto, me gustaría conocer un poco más de usted. Como decía, misionera, ¿cómo llegó a ese momento? ¿Cuándo decidió, cuándo supo que quería ser misionera? Bueno, yo no pensaba ser misionera hasta que terminé mis estudios y una compañera nos dijo: Regina, hagámonos misioneras, porque un sacerdote nos dio los ejercicios espirituales de fin de año de curso. Y le digo yo: pero ¿dónde nos vamos a ir? No conocemos nada. Entonces ella me dice: yo tengo una revista que habla de unas misioneras que trabajan con los más pobres, con los indígenas en la selva, y esto es lo que más me llama a mí la atención. Y dijo: bueno, escribamos allí a las misioneras a ver qué nos dicen o cómo va. Y resulta que recibimos la carta de invitación, de aceptación, pero nuestros papás no sabían nada. Y al entregar esta carta, mi mamá me dice: voy a hablar con el papá y entonces a ver qué decidimos. Mi mamá y mi papá se pusieron de acuerdo y dicen: dejémosla ir. A los 17 años, menor de edad, tenía que presentarme con el papá o la mamá. ¿No le dio miedo? No, a mí no me dio miedo, sino que yo no sé, el Señor como que llama y cuando le abre a uno el corazón. Es que además empezar diciendo me voy a ir ahí a la selva con los indígenas, que seguro que la situación sería difícil de llevar por allí. Sí, pero entonces me dijeron: véngase con el papá o la mamá. Me llevó mi papá a la entrevista con las hermanas. Yo las vi tan lindas cuando salieron a recibirme y me gustó mucho. Es el Señor que le da a uno la gracia en ese momento. Entonces le dijeron a mi papá todo lo que necesitaba, porque ellas querían ver la persona, porque para este tipo de misión, en trepar selvas, montes y todo, pues tenían que ver si la persona no tenía ningún defecto para caminar o defecto físico, así, que era una persona normal. Y dijo: está aceptada. Y ya mi papá empezó a comprarme todo lo que necesitaba para ir. Ya eso fue en noviembre, y el 15 de diciembre ya estaba yo en el convento. Qué rapidez, y a sus padres nos les dio, dijeron que sí, pero en ese momento no sintieron esa pena, se nos va menor de edad y se nos va ahí a ayudar a los demás, pero qué difícil, ¿no? Sí, el problema fue que mi papá pensó y mi mamá dijeron: esta muchacha nunca ha salido de la casa, démosle esa experiencia, dejémosla ir, ella dentro de un mes o 15 días está de vuelta porque ella no se va a adaptar por allá. Y en ese tiempo no habían vacaciones para las religiosas, sino después del concilio. Pues yo volví a la casa a los 10 años. 10 años 10 después. años me demoré para volver a la casa y ver a mis padres. Nos escribíamos, nos hacían telegramas, porque en ese tiempo no había ni teléfono ni nada, entonces solamente por telegramas o por cartas nos comunicábamos. Empezó su experiencia primero estuvo en Colombia, ¿verdad? Y después pasó a Perú. ¿Cómo fueron esos años? Bueno, los años que estuve en Colombia, muy bien. Primero la formación, porque una niña que viene sin nociones de nada, entonces primero la formación del aspirantado, prenoviciado,
noviciado, y después de estos años, 4 o 5 años de formación, ya profesa uno, emite sus primeros votos de pobreza, castidad y obediencia, y ya lo mandan a la misión. Entonces empecé con la educación. Muy contenta y muy bien trabajé en estos años hasta que me mandaron al Perú, en donde ya trabajé también en educación. Estuve en Abancay. ¿Qué tal la experiencia allí? Una experiencia muy bonita. Eran niños muy de la sierra, no de Lima, sino todos eran de la sierra y del Cusco, y allí fue una experiencia muy bonita con ellos. Ellos muy acogedores con las hermanas que llegaban nuevas. Entonces la pasamos muy bien, los niños terminaron sus estudios y yo muy contenta con ellos también. Y de ahí pasó a Guatemala, estuvo 2 años. Sí, en Guatemala ya estuve trabajando con los indígenas cachiqueles, con los cachiqueles. Estaba ahí, ya no fue en enseñanza, sino ya fue en el centro de salud, y que era también construido por unas señoras, las isabelitas que llamaban. Entonces allí trabajé con ellas y teníamos el dispensario del gobierno como a la manzanita, a la cuadra, y a nosotros nos daban también medicamentos y a ellos también, y otras partes que no nos daban, pues las comprábamos y atendíamos allí todo lo que fueran los niños de la escuela y las personas que venían a consulta. Tuve un caso muy triste allí porque un señor vino con un niño, y uno de los niños que jugaban con él le metió una bomba, un globo en, Sí. en la boca, y se lo profundizó en tal forma que cuando el papá llegó con el niño al centro, ya estaba muerto. Ya no se pudo hacer nada. Ya no se pudo hacer nada. A mí me dio mucha tristeza eso, porque lo hubiéramos podido salvar con unas pinzas que le abrimos la boca y le sacamos el globo, Sí. pero ya se lo había metido demasiado, jugando los niños. Entonces eso sí me dio mucha tristeza. Es muy duro, pero seguro que también consiguieron salvar muchas vidas gracias a estar allí. Sí, sí, sí. Fue uno de los problemas más tristes, pero a los demás, cuando venían a consulta, se les hacía la consulta, se les daba los medicamentos, y era una cosa rara porque los medicamentos del centro de salud del gobierno les regalaban todo. En cambio nosotros les cobrábamos cualquier cosita, lo que quieran dar. Entonces decían, estos medicamentos del gobierno no sirven porque nos lo regalan. En cambio de las hermanas nos dicen, den cualquier cosita, lo que puedan. Eso sí valen porque depositamos la moneda. Son creencias de los indígenas, pero así teníamos que aceptar, y los medicamentos eran casi todos los mismos. Posteriormente estuvo en Haití con un proyecto, con un acueducto, la construcción de casas y carreteras. Supongo que también un proyecto alucinante, pero si tuvieron que hacer este acueducto, esa construcción de casas y carreteras, es que la situación era complicada Muy para la gente de allí. complicada, muy triste, sobre todo después del terremoto, que el terremoto, pues ya saben que no queda nada en pie, y lo que queda muy averiado, que tienen que reformarlo. Entonces sí, se hizo de Manos Unidas, se hizo se mandó el proyecto, y Manos Unidas no lo aceptó, primero el del agua y después de la carretera y el de la escuela. El del agua fue más complicado porque lo descubrieron la fuente en las alturas, porque saben que Haití es un país de una montaña y piedra. Entonces descubrieron allí el nacimiento, hicieron el tanque y bajaron los tubos, y los tuvieron que pasar por debajo del río para llevar el agua a la misión. Cuando ya tuvieron el agua en la misión, ya tenían también un tanque construido para depositar el agua, y ya la gente bajaba de la montaña con un burrito y los bidones de agua de 20, 30, 40, 100 litros, lo llenaban de agua limpia, agua potable, para poder tomar y preparar los alimentos. Y en el burrito también
subían a los niños, porque los niños se cansan subiendo a la montaña. Entonces allí subían el burrito y el agua, y ellos felices con el agua limpia. Proyectos importantes en los que no consiste en darles una botella de agua, sino darles la fuente para que puedan estar bebiendo agua y no tengan esos problemas. Hablaba anteriormente, este proyecto pudo hacerse gracias a Manos Unidas. La escuchaba el otro día destacando esa confianza que les daba Manos Unidas, que permitía que siempre pudiesen llegar pues, sus proyectos a término. Sí, eso es muy bonito de Manos Unidas, porque lo que aprueba lo cumple. Yo digo, yo le prendo velas a Manos Unidas y le rezo a Dios siempre por este proyecto, porque es un proyecto de confianza, de honor, de honradez, que no trabajan en la nube y sobre si irá a resultar esto o no irá a resultar, sino que ellos conocen el terreno del proyecto que se les envía, lo conocen y lo aprueban. Y lo que aprueban lo llevan a término, no dejan ningún proyecto a medias, sino que son personas muy honradas, que lo que prometen lo cumplen. Entonces llevan a término el proyecto que aprueban. Y esto es muy bonito porque ellos, de los miles de proyectos que reciben, pues ven la prioridad, y los que más necesitan, allí se van y hacen el proyecto, lo cumplen con lo que tengan. Por eso hay que concienciar a la gente que es una ONG que en realidad promete y no derrocha el dinero. También es muy importante porque hemos visto que pues hay otros sitios que piden dinero y después no se sabe pues a dónde termina. Contar con su testimonio, saber que va a buen cauce, que se gestiona bien, que se llega directamente y que se consigue esos proyectos que salvan vidas, muchas vidas, porque aspectos como este, una fuente de agua potable que pueda tener toda una comunidad, es algo que bueno, pues que es muy importante, y con un pequeño granito de cada uno ayuda pues a una gran cantidad de personas. Sí, yo les estoy insistiendo a los niños de una hucha para que ellos tengan la alegría de al fin del año que ya se recoge el dinero para Manos Unidas. Ellos van a buscar la hucha y lo que tengan, se van a sorprender porque uno va echándose una monedita y todos los días o los días que pueda echa la monedita de lo que les sobró, de lo que los papás le dieron, y es una mano que se tiende, porque Dios nos dio las manitos. Y yo les decía a los niños, mire que cuando el niño ve al papá de lejos, lo primero que hace es mostrarle las manitos y correr detrás a él para que lo socorra, le dé la alegría del encuentro, y eso es lo que la gente que no tiene nada espera de nosotros. Nosotros somos esas personas, son los niños que buscan esa misericordia de Dios de manos de los que pueden, porque el que está arriba se inclina para darle las manos al que está abajo. Así es el papá con el niño no está arriba, el niño está abajo mirando al papá arriba para que lo socorra. Entonces esos son los vulnerables, los que no tienen nada ni pueden poseer nada porque las condiciones en que viven es imposible. Entonces los que estamos arriba debemos darle la manito a los que están abajo pidiendo misericordia y auxilio. También usted estuvo arriba ahí en Angola prestando ayuda también a los que más lo necesitaban. Ah, sí, en Angola con los niños angoleños. Estuve allí y también Manos Unidas nos ayudó para la construcción de la escuela y la construcción también del agua, porque es muy difícil el agua. Allí no había agua en la escuela, ni había edificio, entonces se construyó en las aulas para la escuela, y también trajo el agua de unos aparatos, sí, como unas máquinas que nosotros le decimos Bélier, y llevan el agua hasta la escuela y ya los niños eran felices porque tenían el agüita. Y se construyó también el campo de las verduras, porque Manos Unidas nos proporcionó semillas, y allí hicimos el campo, la huerta escolar, y pudieron los niños comer
y vender también. ¿Y cómo lo hacían? Cuando no había el agua, traían en una botellita plástica el agüita y cada uno sabía dónde había sembrado la semilla y qué belleza, por cómo Dios, el hombre siempre y Dios da el incremento. Entonces Dios fructificó eso y los niños fueron felices viendo el esfuerzo que hacían y la comida que pudieron recolectar. Posteriormente se fue a la República Democrática del Congo. ¿Cómo es esto de estar un par de años y tenerse que desprender de esas raíces? Que hecha debe ser difícil, pasar de uno a otro. Bueno, pero uno va encontrando la situación y se va adaptando. En la República Democrática del Congo tenemos nosotros un gran centro de salud y después unas señoras nos construyeron el aula para un aula de operación, un centro de operación allí y allí se hacen muchas operaciones. Se hace la operación de, primero que todo, las cesáreas. Cuando en el centro de salud nosotros no podemos o es complicado el parto, se llama al médico y nosotras mismas tenemos que ser de instrumentadoras sin haber estudiado instrumentación, sino enfermería. Sí, 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 qué complicado ante esas circunstancias, pero ante la necesidad. Sí, y es el mismo médico que nos va diciendo necesito esto, esto y esto, y también tenemos que hacer de anestesista, porque no hay. Entonces el médico nos dice esta cantidad de anestesia se coloca, colóquela así, colóquela así, vaya poniéndole, yo le voy indicando a qué hora le pone más. Sí. ¿Y qué vocación? Bueno, y no nos da susto porque el médico está aquí con nosotros, nos ayuda y nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando ya nace el niño, es una alegría porque una de las enfermeras ya lo tiene listo y hay unas veces que sufrimos mucho porque para reanimarlo, a veces hora y media, que ya nos cansamos de darle el oxígeno, de boca a boca respiración, de todos los medios que hacemos para que el niño respire y no respira. Entonces, una se cansa y la otra llega, la una se cansa y la otra llega, y así hasta que el niño respira. Ahí sí el médico grita de alegría y todos nosotros. Todos, yo creo que y todos. los papás, pues los papás todavía no saben el sacrificio y la agonía que hemos tenido, pero cuando le presentamos el bebé es una alegría muy grande. Entonces, y esto nos pasa frecuentemente en este hospital. Bueno, hospital digo yo, centro de salud que tiene esa área de la maternidad y también se hace operación del vaso, porque como hay tanta malaria, paludismo que llamamos acá, el vaso se crece y a veces se complica tanto que hay que operarlo. ¿Qué grandes diferencias notas de estos países de los que estamos hablando? Después viene aquí a Madrid. ¿Qué es lo que le choca a la actitud de la gente de aquí con respecto a lo que sufren en otros lugares? Bueno, no es que me choque, sino que la gente no conoce el sufrimiento que hay en otras partes. Entonces, como que no le presta atención a esto, como que se hace indiferente, pues dirán, bueno, el que no tenga nada, que se las arreglen como puedan, pero esto es muy, muy triste, uno como pensar esto, pero no es que la gente piense, sino que como no conocen, no se ama lo que no se conoce. Y aquello que uno ha sufrido, que uno ha vivido, es lo que tiene en el corazón y es lo que le da la compasión. Entonces eso es lo que vamos a intentar, que la gente se concientice para que abra el corazón y le regale a manos unidas el dinero que pueda. Y los niños el dinerito que puedan ir ahorrando para esta gran obra de Manos Unidas, que lo hace con tanto cariño, con tanto esfuerzo y que también ellos sufren cuando en realidad no pueden aprobar un proyecto porque no tienen medios. Entonces por eso es esta campaña que se hace en todo el mundo para que la gente tome conciencia, abra su corazón y regale lo que pueda para Manos Unidas. ¿La desigualdad se está acrecentando? Muchísimo, muchísimo. Y entre más días peor, porque con estas guerras que estamos viviendo, con esta desigualdad de humanidad, digamos, hay muchos que tienen mucho
y otros que no tienen nada. Entonces esto es lo que se procura, a ver si se puede nivelar, y con la ayuda de Dios yo creo que sí, algún día podemos lograr que el mundo sea diferente. En la campaña de este año de Manos Unidas, bajo el lema Compartir es nuestra mayor riqueza, ¿en qué se quiere incidir especialmente? Pues en que las personas tomen conciencia, abran el corazón y sigan el Evangelio, porque Dios dice que hay más alegría en dar que en recibir. Y acordemos aquello del pasaje del Evangelio que nos dice, cuando tuve hambre y me diste de comer, estuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Y los apóstoles se sorprendieron. Señor, ¿y cuándo hemos hecho esto contigo? Entonces, cuando lo hicieron con estos mis hermanos, mis hijos, los más pobres, conmigo lo hicieron. Entonces, estamos haciendo la obra que Dios quiere y que nos mande en el Evangelio, a socorrer a los que no tienen, a darle la mano a los desechables, a los despreciados, a los marginados, a los que no tienen nada, a los que están implorando esa misericordia de nuestras manos. Tenemos las manitos y por eso las tenemos que unir. Claro que sí. Está presentando su testimonio tanto en los colegios como en las parroquias. ¿Qué es lo que más le llama la atención que le preguntan los pequeños? Bueno, les presento a veces una canción en donde dice que Dios va caminando con nosotros cuando le damos de beber al sediento, cuando hay guerra y nosotros ponemos paz, cuando hay hambre y nosotros le damos de comer. Y entonces en esa canción ellos van meditando, y como van escuchando, cantando y viendo la letra, se les queda mucho en el corazón aquellas frases. Se termina la canción y entonces yo les pregunto, ¿qué mensaje o qué frase les ha cautivado más? Y son unas respuestas a las que la canción les ha llegado al corazón, porque en realidad son esa canción que dice pequeñas aclaraciones, no sé si la habrás oído. No. Cuando un hombre con hambre da de comer al otro, cuando un hombre con hambre da de lo que tiene, da al otro, comparte, y este es el lema de Manos Unidas: compartir es la mejor riqueza. Y son muy bonitas las respuestas que los alumnos nos dan, porque ponen mucho cuidado, mucha atención. Estoy muy encantada con todos los colegios que he visitado por la acogida tanto de los profesores como la educación de los alumnos y la atención que prestan. Con estas visitas que está haciendo a lo largo de esta semana, ¿qué mensaje le gustaría incidir ya no en los pequeños, sino en los mayores? Lo primordial. Lo primordial, tomar conciencia. Tomar conciencia, porque si no tomamos conciencia, nos hacemos indiferentes a esta campaña, pues no vamos a llegar a lo que la campaña quiere, que la gente tome conciencia y haga también sentir que Dios le está pidiendo esto, que no somos nosotros, sino que Dios nos pide que socorremos a los demás como lo hizo Él. Amar como yo amé y amar como te amo. Entonces, no despreciar a los demás, sino darle la mano. ¿Y cómo le damos la mano? Dando esta limosna, porque no vamos a ir al Asia, no vamos a ir al Japón, pero dando esa limosna, entonces ayudamos a aquel. Y qué alegría nos da cuando Manos Unidas nos puede decir: 5 millones de personas se han favorecido. ¡Ay, ahí estuve yo ayudando! Entonces es muy bonito cuando la persona toma conciencia y da su limosna con generosidad para esta obra tan bonita de la Iglesia y de Manos Unidas. Regina Zapata, ha sido un placer tenerla esta noche aquí en este espacio abierto y conocer su experiencia en la ayuda de los demás. Muchas gracias por venir y contar su testimonio. Que sigan estos días que le queda de bastantes visitas, sigan siendo así de buenos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todo el que nos ha escuchado, que también
concienciarse para ayudar a Manos Unidas. Muchísimas gracias y que el Señor los bendiga. Gracias. Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que tengan una feliz noche.